Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que es pura elegancia y estilo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ese anillo que parece sacado de un cuento de hadas, esa joya única que esconde una historia fascinante detrás? Pues hoy vamos a desentrañar el misterio de ese anillo y de la persona que lo luce con tanta gracia y distinción, Demet. Prepárense porque vamos a viajar, aunque sea virtualmente, hasta Italia para descubrir los secretos de este diseño exclusivo. Vamos a hablar de la artesanía, de la inspiración detrás de la creación y, por supuesto, de la mismísima Demet, porque estoy segura de que su historia es tan cautivadora como la joya que lleva en el dedo. Pero antes de que nos pongamos manos a la obra, permítanme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido sobre moda, joyería, viajes y todo lo que tenga que ver con el buen gusto, este es su lugar. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. ¿Listos para un poquito de Dolce Vita? Pues agárrense porque nuestra aventura comienza precisamente ahí, en Italia. Imaginen las calles empedradas, el sol brillando sobre las fachadas antiguas, el aroma del café recién hecho flotando en el aire, un verdadero paraíso. Y en medio de todo este encanto encontramos a un artista, un diseñador, un verdadero maestro artesano, que tuvo la fortuna de crear una pieza excepcional para una mujer excepcional. El anillo de Demet no es simplemente una joya, es una declaración. Es una expresión de individualidad, un símbolo de buen gusto y, por supuesto, un reflejo de la personalidad de Demet. ¿Pero qué lo hace tan especial? Bueno, para empezar, la exclusividad. Sabemos que fue diseñado directamente en Italia, lo que ya le confiere un aura de sofisticación y autenticidad. No es un anillo que se pueda encontrar en cualquier joyería, es una pieza única, creada a medida, pensada para una sola persona. Imaginen el proceso creativo. El diseñador con Demet como musa trabajando en bocetos, seleccionando las gemas, moldeando el metal. Cada detalle, cada curva, cada piedra elegida con sumo cuidado para crear una obra de arte que encaje a la perfección con la mano de Demet. Probablemente hubo muchas conversaciones, muchas ideas compartidas, muchos ajustes hasta llegar al diseño final. Un proceso que, estoy segura, fue tan emocionante como el resultado final. Y hablando del diseño, ¿qué podemos deducir del título? No tenemos muchos detalles, pero el hecho de que se haga hincapié en que es único nos da pistas. Podría ser que el anillo incorpore una piedra preciosa poco común, o que tenga una forma inusual, o que combine materiales de manera original. Quizás esté inspirado en algún elemento de la vida de Demet, en un lugar que le guste, en una pasión que la motive. O tal vez simplemente es un diseño clásico reinventado con un toque moderno y personal. Lo que sí podemos asegurar es que la artesanía italiana es un factor clave en la belleza del anillo. Los joyeros italianos son famosos por su habilidad, su precisión y su pasión por el detalle. Han perfeccionado técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación, y utilizan herramientas y materiales de la más alta calidad para crear piezas que son verdaderas obras maestras. El anillo de Demet, sin duda, es un ejemplo de esta excelencia. Ahora bien, hablemos de Demet. El título nos da muy poca información sobre ella, pero podemos intuir que es una mujer con un estilo propio, que aprecia la belleza y la calidad, y que valora la exclusividad. Una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresarlo a través de sus elecciones de moda. El hecho de que haya encargado un anillo único a un diseñador italiano habla de su personalidad. ¿Será una apasionada del arte? ¿Una viajera incansable? ¿Una empresaria exitosa? ¿O quizás una combinación de todo esto? Me encantaría saber más sobre Demet y sobre la historia que hay detrás de este anillo. Estoy segura de que es una historia fascinante, llena de inspiración y buen gusto. Y es que al final, un anillo no es simplemente una joya, es un símbolo. Puede representar amor, compromiso, amistad, éxito, o simplemente un regalo para uno mismo. En el caso del anillo de Demet, estoy segura de que representa algo muy especial para ella. Algo que la conecta con su historia, con sus valores y con su personalidad. Me imagino a Demet luciendo este anillo en una cena elegante, en una reunión de negocios, o simplemente caminando por las calles de Roma. En cada ocasión, la joya brilla con luz propia, atrayendo todas las miradas y generando curiosidad.
Y es que un anillo tan especial no puede pasar desapercibido. Pero más allá de su valor material, el anillo de Demet tiene un valor sentimental incalculable. Es una pieza única, creada con amor y dedicación, y que representa una conexión especial entre Demet y el diseñador que la creó. Una joya que sin duda será transmitida de generación en generación, contando la historia de una mujer excepcional y de un anillo que es mucho más que un simple adorno. En resumen, hoy hemos explorado el misterio del anillo único de Demet, diseñado directamente en Italia. Hemos hablado de la artesanía italiana, de la exclusividad del diseño y de la posible personalidad de Demet. Hemos imaginado el proceso creativo y el valor sentimental de esta joya excepcional. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje virtual a Italia, y que hayan encontrado inspiración en la historia del anillo de Demet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando este contenido. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece el anillo de Demet? ¿Qué tipo de diseño creen que podría tener? ¿Y qué historia creen que hay detrás de esta joya? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Anímense a participar. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que vendrán muchas más sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Ciao. Pero un momento. No podemos irnos así, dejando este misterio a medio resolver. Necesitamos más detalles. Así que, armados con nuestra imaginación y un poco de investigación, vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo de Demet y su fascinante anillo. ¿Y si el diseñador italiano detrás de esta obra de arte fuera nada menos que Alessandro Giuliani, el renombrado joyero florentino conocido por sus diseños innovadores que combinan la tradición con la modernidad? Alessandro, famoso por su meticulosa atención al detalle y su habilidad para capturar la esencia de sus clientes en sus creaciones, sería el candidato perfecto para crear un anillo tan especial. Imaginemos a Demet viajando a Florencia, la cuna del Renacimiento, para reunirse con Alessandro en su atelier. Un espacio lleno de luz natural, con mesas de trabajo cubiertas de herramientas, bocetos y piedras preciosas de todos los colores y tamaños. Demet, una mujer con una presencia imponente, pero a la vez con una calidez que irradia desde sus ojos, comparte con Alessandro su visión. Le cuenta sobre su pasión por la ópera, sus viajes a África, su amor por la naturaleza y su deseo de crear una joya que refleje su espíritu aventurero y su elegancia innata. Alessandro, cautivado por la personalidad de Demet, comienza a trabajar en los bocetos. Dibuja formas orgánicas inspiradas en la naturaleza, como hojas entrelazadas y flores exóticas. Experimenta con diferentes combinaciones de piedras preciosas, zafiros azules como el cielo africano, esmeraldas verdes como la selva amazónica, rubíes rojos como la pasión que siente Demet por la vida. Después de varias semanas de trabajo intenso, Alessandro presenta a Demet el diseño final, un anillo de oro blanco con una forma asimétrica y audaz. En el centro una rara alejandrita, una gema que cambia de color según la luz, simbolizando la adaptabilidad y la versatilidad de Demet. Alrededor de la alejandrita, pequeños diamantes talla brillante brillan como estrellas, iluminando la pieza. En un lado del anillo, una delicada hoja de oro rosa entrelazada con pequeños zafiros azules, representando la conexión de Demet con la naturaleza. En el otro lado, una pequeña flor de esmeralda con detalles de rubíes, simbolizando su pasión y su amor por la belleza. El proceso de creación del anillo es una verdadera colaboración entre Alessandro y Demet. Cada detalle es cuidadosamente discutido y aprobado. Demet participa activamente en la selección de las piedras, elige la aleación de oro perfecta y prueba el anillo en su mano para asegurarse de que se ajuste a la perfección. Finalmente, después de meses de trabajo, el anillo está terminado. Demet, emocionada, se lo pone en el dedo. La joya encaja a la perfección, como si hubiera sido creada para ella. La alejandrita cambia de color bajo la luz florentina, brillando con un verde intenso. Demet sonríe sintiendo que el anillo es mucho más que una simple joya, es una extensión de su personalidad, una expresión de su alma. Pero la historia del anillo no termina ahí.
Después de recibir la joya, Demet decide llevarla consigo en todos sus viajes. El anillo se convierte en su amuleto de la suerte, su compañero inseparable. Lo luce en las óperas de Viena, en los safaris de Kenia, en las cenas elegantes de París. En cada lugar, el anillo atrae todas las miradas, generando admiración y curiosidad. Muchas personas se acercan a Demet para preguntarle sobre su anillo. Ella, con una sonrisa, les cuenta la historia de su creación, de su viaje a Florencia, de su encuentro con Alessandro Giuliani. El anillo se convierte en un símbolo de su estilo único, de su buen gusto y de su pasión por la vida. Un día, durante un viaje a Nueva York, Demet conoce a una joven diseñadora de joyas llamada Isabella. Isabella, impresionada por el anillo de Demet, le pide que le cuente su historia. Demet, conmovida por el entusiasmo de Isabella, le revela todos los detalles de la creación de la joya. Isabella, inspirada por la historia del anillo de Demet, decide crear una colección de joyas inspirada en la naturaleza y en la belleza de la artesanía italiana. La colección, llamada Alma Italiana, se convierte en un éxito rotundo, catapultando a Isabella a la fama. Años después, durante una entrevista, Isabella revela que la inspiración para su colección provino del anillo único de Demet. La historia se hace pública, generando aún más admiración por la joya y por la mujer que la luce. Y así, el anillo de Demet se convierte en una leyenda. Una historia de buen gusto, de pasión, de creatividad y de amistad. Una joya que representa mucho más que su valor material, es un símbolo de la belleza que se encuentra en la individualidad y en la expresión personal. ¡Qué historia tan fascinante! ¿Verdad que les dije que este anillo escondía un secreto cautivador? Y ahora, después de esta inmersión profunda en el mundo de Demet y su joya, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la historia que inventé? ¿Se imaginaban algo así? ¿Qué otros detalles le añadirían a esta leyenda? Déjenme sus comentarios. Y recuerden, la belleza no solo está en lo que vemos, sino también en la historia que hay detrás. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellas.